Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Temas escabrosos y tenebrosos esperan hoy en el espacio en blanco. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, un placer para todos nosotros compartir este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias si estás escuchando en directo. Los saludos en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, la parte técnica, Pedro López y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Gracias a todos por estar juntos una noche más en esta aventura. Avisamos, hoy con temas tenebrosos. Y si quieres participar con nosotros, estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan en diferentes partes de España: Ramón Álvarez en Barcelona, Juan Gómez en Cantabria y Antonio Baena desde Sevilla. En Cantabria precisamente estaremos la próxima semana en Torrelavega, concretamente en el Teatro Concha Espina. Vamos a grabar el programa a partir de las 8 de la tarde y estáis todos invitados a venir con nosotros a celebrar la fiesta de Samaín, la de Todos los Santos. Habrá muchas sorpresas y os daremos más información a lo largo del programa de hoy. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado. Acompáñanos, en esta ocasión, a conocer a seres muy extraños. Nuestro invitado los ha llamado los sin rostro. Y afirma que se trata de encuentros cercanos con entidades del otro lado. Un repaso por algunos de los casos más terroríficos que uno puede vivir. Precisamente porque se dan en nuestra propia casa, en nuestra intimidad. Habrá muchos y serán extraños, muy extraños. Seguiremos tratando de conocer eso que crea el fuego en la tierra. Una reputada experta nos hablará de ello. Y además, el caso de una mentira muy bien armada sobre alienígenas.
Estos son los temas que hemos seleccionado para esta nueva aventura dentro del espacio en blanco. Disfruta de ella. Ahí están los temas, las intenciones de esta noche. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis contarnos alguna aventura que os haya pasado con eso que nuestro invitado llama... ¿Cómo lo llamas? Los sin rostro. Buenas noches, David Cuevas. Buenas noches, Miguel. Qué ilusión me hace estar aquí otra vez, ¿eh? ¿Verdad? Lo que he echado de menos, porque la temporada pasada sí que intervine algunas veces por teléfono, pero es que no tiene nada que ver. ¿Verdad? Estar aquí en nuestra casa, todos juntos. Y hoy como invitado especial, déjame que te presente, ¿vale? Periodista, investigador de raza, de esos que cuando agarran un caso no lo sueltan como un perro de presa hasta que llegan hasta el final, y que ha escrito muchos libros, pero el último se llama Los sin rostro, encuentros cercanos con entidades de otro lado. ¿Te ha servido algo estar en el espacio en blanco para este libro? Buah, es que me lo has quitado de la boca, es lo primero que iba a decir. Me hace mucha ilusión estar aquí hablando de este libro, porque este libro es el libro en gran parte de Espacio en Blanco. Cuando vamos a contar un pequeño secreto, yo llevo en el programa creo que son 8 años, ¿no? Más o menos. Y todas las veces que vengo y que intervengo en la segunda hora, en la primera hora, pues estoy acompañando a la compañera Rosa, precisamente pues cogiendo llamadas de oyentes, que bueno, pues la mayoría pues llaman al 900-137-137 para inscribirse al sorteo de libros, pero otros contaban historias. Y yo tomaba muy buena nota de esas historias. Cientos de historias en ocasiones. Entonces, gran parte de las historias, valga la redundancia histórica, que hay incluidas en este libro, en Los sin rostro, son fruto de más de 5 años recopilando experiencias, testimonios, asuntos fascinantes, la mayoría de los mismos que vienen precisamente o han sido protagonizados por oyentes de Espacio en Blanco. Así que este programa, si me lo permites, Miguel, va también por todos ellos. Y tengo que preguntarte, David, ¿cómo alguien como tú, tan escéptico, porque estás un poco en esa onda, escribes un libro con tanta cantidad de testimonios? Algunos de ellos los vamos a escuchar en la voz de sus protagonistas, de estos seres que llamas los sin rostro. Porque el escepticismo, Miguel, tal y como te he comentado muchas veces, significa o de alguna forma aglutina la duda que debemos tener. Duda sin negar el caso o los casos. Efectivamente, como escudo o por cautela, ¿no? Yo no concibo las indagaciones en estas cuestiones, ya sean periodísticas o incluso relacionadas con la investigación, sino es con un sano escepticismo, que es aquel que está blandiendo precisamente esa duda como escudo, pero nunca la negación de forma sistemática. Entonces, dicho esto, los oyentes de Espacio en Blanco saben, normalmente cuando yo vengo a hablar de mis historias, de los casos de muchos de los oyentes o de personas que me han confiado precisamente esas experiencias, la mayoría de ellas no tienen una explicación convencional. Para mí, a día de hoy, son inexplicadas. Vale. Y eso pasa en la mayoría de los casos que yo he recopilado. Y Los sin rostro sigue precisamente esa línea, ¿no? Vale. Estás muy guapo últimamente con esas canas que te han salido, te veo muy bien. Muchas gracias. Tú también estás muy guapo con esas canas o lo que... Bueno, 900-137-137 nuestro teléfono, 2 y 15, 1 y 15 las Islas Canarias. Vamos a llevarnos bien. Vamos con la primera introducción. Insisto, si tenéis algún caso que contarnos esta noche, estamos aquí para recibirlo, y si queréis escuchar ya veréis. Nadie está a salvo de cruzarse con entidades desconocidas que interactúan en nuestra realidad. Así comienza la historia que hoy queremos analizar. Nuestro invitado la ha llamado Los sin rostro. Vayamos a conocerles algo más. Ahí está esa primera introducción, y es curioso, David, nadie está a salvo de cruzarse con ellas, ¿eh? Hasta yo mismo una vez, una noche, no sé si te lo he contado, no lo voy a contar ahora,
tuve un encuentro de estos increíble Hombre, Miguel, que me vamos a ver. causó un terror terrorífico, valga la redundancia. Bueno, yo me comprometo desde aquí y ahora con todos los oyentes de Espacio en Blanco a que no va a acabar mi intervención sin que cuentes esa experiencia, Miguel. Bueno, cuéntame quiénes son los sin rostro para ti. Pues Yo sin rostro no deja de ser una licencia literaria que yo utilizo para definir a esas aparentes entidades con la que se han topado muchísimas personas de toda clase y condición, de todas las edades, de cualquier sexo. Es indiferente. Y siempre me han interesado estas historias, pero hace aproximadamente cosa de 5 años, un poquito más de 5 años, pues me reuní con 2 personas de mi entera confianza que empezaron a hablar precisamente de este tipo de experiencias. No se conocían entre sí, pero me pareció súper interesante los paralelismos que había entre las experiencias de una persona y la otra. Y me dije, ostras, aquí hay algo interesante que yo creo que se me ha pasado. Y entonces empecé a recopilar precisamente este tipo de experiencias. No sé si tú recordarás que en todas mis intervenciones, cuando me preguntaba la forma de contacto, al menos durante varios años decía, me interesan mucho las historias de experiencias, de encuentros cercanos con entidades. Pues precisamente es por ello, ¿no? Los sin rostro vienen a ser pues estos aparentes seres, o no sé muy bien cómo definirlos, a los que en ocasiones no se les distingue absolutamente ningún rasgo y en otras sí que se le distinguen los ropajes o ciertas características del cuerpo. Pero en la mayoría de ocasiones el paralelismo, digamos, que cruza ambas historias, o muchas de ellas, es que no se les ve el rostro, no se les ve la cara. Y es algo que a mí me parece absolutamente inquietante. De hecho, vamos a escuchar historias inéditas, voces que nunca se habían escuchado, que traigo aquí para este programa especial de Espacio en Blanco. Hemos hablado algunas veces de ellos con Miguel Perero, que también estaba recopilando casos, pero no son de ahora, ¿no? No son modernos, viene de muy antiguo estas extrañas apariciones, ¿no? Sí, efectivamente. Yo lo que he recopilado han sido experiencias contemporáneas, ¿no? Algunas han sucedido en los últimos años y otras en las últimas décadas. Pero esto viene de muy antiguo, efectivamente. Incluso se hablaba de incubus, sucubus hace muchísimos años. Yo he recopilado también algunas historias relacionadas aparentemente con este tipo de seres, incluso con tocamiento de tipo sexual, algo bastante estremecedor, y que evidentemente cuando me documentaba pues tiraba para atrás y seguía tirando para atrás y más para atrás, y resulta que, oh sorpresa, ya hay bastantes crónicas que hablaban de ese tipo de encuentros, con algunas diferencias, pero al fin y al cabo ese paralelismo de los sin rostro se repetía una y otra vez. Con los incubos y los sucubos, ¿verdad? En aquel tiempo con cuestiones más sexuales. Y que en ocasiones, insisto, se siguen repitiendo, ¿no? en algunos de los casos. Vale, 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Nos metemos lleno en el tema tras esa introducción. Espacio en Blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Uno de los capítulos más terroríficos que uno puede vivir es el de los visitantes de dormitorio. Nuestro compañero, el escritor e investigador Javier Sierra, nos introduce en este inquietante tema. En distintas culturas y en distintas épocas históricas aparecían siempre una misma clase de relatos que se asociaban a presencias de dioses, de espíritus, de fantasmas, de extraterrestres, en las que una persona normal y corriente se despertaba súbitamente en mitad de la noche, sufría una parálisis total del cuerpo, es decir, apenas podía mover los ojos, y siendo muy consciente de que estaba paralizada en su dormitorio, en su entorno habitual, empezaba a sentir un ataque de pánico, se sentía vigilado, como si hubiera alguien dentro del dormitorio buscándolo o mirándolo, incluso a veces sentía una presión en el pecho. En México, por ejemplo, a esto se le llama bajarse al muerto, es una expresión que, en fin, bastante popular, ¿no? Como si hubiera algo encima de ti, un espíritu que te paralizara. ¿Somos visitados en nuestra intimidad por seres extraños? Nuestro invitado nos trae algunas respuestas. Pues empezamos a buscar respuestas y sobre todo testimonios.
Lo curioso, lo característico de estas experiencias es que ocurren en el lugar de más intimidad, en tu dormitorio, ¿verdad? La mayoría de las veces. Sí, efectivamente, pero no siempre. De hecho, yo me ha sorprendido que consideraba que este tipo de experiencias tenían lugar en la intimidad de nuestras alcobas, pero he descubierto que no solamente en las alcobas, sino en cualquier lugar de la casa y fuera de la casa, en carreteras, en cualquier hospedaje, en hospitales, en albergues, en campos, en acampadas, o sea, prácticamente en cualquier lugar, en edificios oficiales, en playas. Es increíble la cantidad de casuística relacionada con este tipo de experiencias. Y digo esto porque es muy interesante, porque habrá quien piense que muchas de las experiencias que tienen lugar cuando la persona está en la intimidad de su habitación, claro, es que pueden haberse producido o en duermevela o precisamente en estado onírico. Normalmente no en vigilia. No, es que yo la mayoría de los casos que he recopilado han sido absolutamente en vigilia. La persona estaba absolutamente convencida de estar despierta. No solamente en la intimidad de la habitación, sino en otros muchos lugares en los que obviamente estaban convencidísimas de estar despiertas, hasta el punto de que esas entidades se han incluso manifestado de manera física, interactuando físicamente con el ambiente, ¿no? Terrible. Vamos con algunos testimonios. Vamos con él. Vamos a dar protagonismo precisamente a algunos de los oyentes de Espacio en Blanco. Insisto, mira, no podemos decir su nombre, así me lo pidió, le llamaremos por sus siglas, SRG. Y fíjate, SRG a mí me escribió un correo electrónico contándome una experiencia aterradora, y me lo encontré hace 2 años en la Bienal de Belmez. Que ya estábamos, ¿no? Entonces se me presentó, me comentó que me había contado esa historia por correo, dije, por favor, salimos fuera, justamente estaba a punto de empezar a grabarse Espacio en Blanco, y me la cuentas. Y salimos fuera y me la contó, y lo que vamos a escuchar está este oyente narrándonos estas experiencias, y de fondo se escuchan algunos sonidos y tal que tienen lugar en lo que es el ámbito de ese congreso de Belmez. La experiencia, la verdad es que se las trae. Cuando yo preguntaba a esta persona qué es lo que ve, qué es lo que pasa, esto es lo que nos contaba. Mira, yo ahora mismo tengo 43 años. Esto me sucedió cuando yo era un niño, tenía 10 años, una noche de verano. Yo soy de aquí, de una ciudad cercana de aquí, de Belmez, de Úbeda. Y bueno, y a mí me sucedió algo que ahora, con los casos que salen en Espacio en Blanco de visitantes de dormitorio, yo he podido identificar que lo que me pasó fue algo de esta índole, ¿no? Bueno, pues yo me desperté de súbito, de madrugada, no sé, serían 3, 4 de la mañana, y observo que me están mirando desde el quicio de la puerta. Y bueno, me están observando, bueno, y esto me doy poco a poco cuenta que es una cosa oscura, como una sombra, y que tiene un artilugio mecánico en la cara, lo que vendría a ser la cabeza o la cara. Y ese artilugio mecánico yo no había visto nunca, pero no sé, parecía como un teleobjetivo de una cámara, como una lente, alguna cosa muy extraña, ¿no? Y aquello estuvo paseando por la habitación, aquellos momentos se me hicieron eternos. Yo me tapé, acto seguido, con una sábana, me tapé la cabeza, yo estaba paralizado de terror, no sé, creo que recordar que llamé a mi madre, que llamé a mi hermano, allí nadie ni me oía, pero estuvo por allí, hacía unos ruiditos, esta cosa, como chasquidos, como algo hacía. Tremendo, ¿te imaginas? Déjame que te diga... No me lo puedo imaginar, Miguel, es que es tremendo. Te saludan desde La Paz, Bolivia, 3.600 metros sobre el nivel del mar, dicen, esperando con ansias el Espacio en Blanco. Desde Tucumán, en Argentina, también un gran seguidor de nuestras conferencias, dice José Bosini. Lo que más le gusta del programa, dice, pasar miedo, hoy contigo. Y David nos dice que serían las 4 o las 5 de la mañana, me desperté porque oí a mi lado un bebé llorando, y al momento vi una figura saliendo de mi cuarto. David Caballero nos escucha también desde Entre Ríos, en Argentina, que está el compañero Ramón Álvarez poniéndonos al día en directo, ¿no? Vale, SRG, un extraño individuo o ser vestido, o sea, de negro, sombra, pero con un artefacto como un mecánico. Espera que da más detalles y la cosa no se pone precisamente más tranquilizadora. A mí se me hicieron eternos los instantes, no sé, 45 minutos, una hora y media, no te puedo decir, aquello fue eterno, o sea, aquello estuvo por allí pululando por la habitación, observando, yo recuerdo que teníamos estante con libros, juguetes, cosas, ¿no?, que tienen solo los niños con 10 años, y aquello estuvo por allí acampando sus anchas, era como una sombra negra, llevaba como una indumentaria negra,
Y bueno, estaba como desvanecido, o sea, de la cintura para abajo como que se desvanecía y no había pies. Y era como una túnica negra, como un hábito negro, algo así, y como te he comentado, tenía un artilugio mecánico en lo que era la cara. Que se asemeja por eso, como lentes, teleobjetivos o no sé, algo así. Es que aquello como fueron instantes y yo me tapé, ya no podía seguir mirándolo. Esa es un poco la característica, figura negra y muchas veces no se le ve los pies como si flotaran. Efectivamente, pero fíjate, aquí tenemos un caso muy diferente, porque que tenga una especie de artilugio, de visor fotográfico como cabeza es una cosa muy, muy, muy bizarra, muy forteana, ¿no? Y consideraba que era uno de estos casos que marca unos paralelismos concretos, como es lo del hecho de la figura que se desvanece por debajo, que no se le ven los pies, pero por otro lado no tiene un rostro, tiene una especie de visor fotográfico, pero es muy llamativo. Y aquí, fíjate que esto es muy interesante porque no se suele ahondar en este tema, Miguel. Normalmente hablamos de casuística, de experiencias, de historias que suceden a cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Y claro, hay momentos en los que, pues, cuando hablamos con ellos y les preguntamos de alguna manera cómo han vivido esto, ¿no?, te sorprendes, porque lo que mucha gente desconoce es que estas experiencias han sido absolutamente traumáticas para el testigo que las ha vivido, hasta el punto de no solamente no haberlas podido olvidar, sino de replicar una frase que he escuchado muchas veces cuando he encuestado a testigos de estas historias, que es aquella de: desde que vi aquello he sido incapaz de dormir con la luz apagada. Y fíjate lo que nos dice SRG al respecto de cómo le marcó esta experiencia que tuvo siendo tan solo un niño. Eso fue terrorífico. O sea, de hecho estuve años durmiendo, incluso en verano, con la cabeza tapada, con la almohada, con la sábana, porque yo me tenía, o sea, pánico, pavor de que me volviera a ocurrir durante la noche una cosa de estas. Y bueno, aquello fue una experiencia realmente traumática, ¿no? Porque yo durante muchos años, como niño, adolescente, pues yo aquello lo recuerdo con muchísimo pánico. O sea, una experiencia que fue muy desagradable. Y ya está, aquello se marchó, llegó un momento que amaneció, yo no me podía dormir del miedo que tenía, ¿no? Y aquello ya se desvaneció, empezó el día y bueno, y a mí nadie se lo contaron los más allegados, todo el mundo me ha dicho que aquello era un sueño o un mal sueño. Y bueno, aquello no fue un mal sueño, aquello fue real, a pesar de que yo tenía 10 años, pero aquello lo viví y ya está. Tremenda historia, solamente una de ellas. Dice, es increíble lo que llegáis a comentar todos los programas, es genial. A mí muchas veces, dice, me ha parecido ver a mi papá por la calle y falleció hace 13 años y no me lo explico. Si podéis darme una explicación, os lo agradecería mucho. Luego te la pido. Ostras. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir o contar alguna historia. Hay más casos que queremos contaros. Radio Nacional de España, la que quieres. En nuestro país, con las distintas crisis, cientos de miles de personas han perdido su puesto de trabajo. Futuro Abierto. Muchas de esas personas son mayores de 45 años y un gran porcentaje tienen serias dificultades para conseguir de nuevo un empleo. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los mayores de 45 años y el desempleo. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes. Los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. El extraño tema de las visitas nocturnas es muy extenso. Seguimos recopilando información sobre ello. Nos la ofrece Joel Benavides. Muchos afirman que mientras duermen, específicamente en la hora de la madrugada, afirman que se han encontrado con entidades en su habitación realizando diferentes cosas. Puede ser que los estén observando, muchas veces tocando, y en otras ocasiones muchos describen encuentros con seres que los podríamos denominar como espíritus o demonios también. De ahí que tenemos en el misticismo de las tres grandes religiones
los famosos encuentros con estas entidades, que muchos la denominan entidades demoníacas por una parte, y hay otro grupo que afirma tener encuentro con seres extraterrestres, lo cual es muy curioso. ¿Qué ocurre a veces en nuestro dormitorio? ¿Qué se manifiesta? ¿Con qué se encuentran los testigos? Nuestro invitado tiene algunos testimonios sobre todo ello. Seguimos teniendo multitud de contactos. Dice, muy interesante el programa de hoy, escuchando desde Puerto Rico, Jesús Méndez. Y nos cuentan un caso. Me ocurrió a mí y 2 personas estaban sentadas a mi espalda y me giraron para que los viera. Me asusté mucho. Era un chico y una chica, pero me giraron el cuerpo hasta quedarme ladeado y justo detrás de mi espalda estaban ellos. Oré un Padre Nuestro y se fueron. Ocurre estas cosas, ¿no? Que de repente aparece algo ahí. Aparece algo. No sabemos lo que es, no sabemos de dónde viene, pero desde luego es bastante inquietante y en ocasiones la cosa puede incluso ir a más. Y lo vamos a ver en los próximos minutos. Tenemos testimonios, vamos con ellos, ¿qué te parece? Vamos con ellos. Antes hablábamos de una especie de ser extraño, con una cabeza extraña, que daba vueltas y que un niño lo percibió y le marcó la vida para siempre, ¿no? Al menos en lo que respecta a su descanso nocturno. Hay ocasiones en las que esos contactos van más allá de lo visual. Y esta historia me la cuenta una compañera, Adriana Stopp, que me cuenta varias experiencias que están en el libro, en Los sin rostro, pero esta me pareció especialmente curiosa y un tanto espeluznante. Yo, Miguel, si quieres damos paso directamente para que nos cuente lo que sucedió y cómo sucedió. Vamos a escucharlo. Yo estaba tumbada en el sofá, pero yo no estaba ni dormida, ni había tenido una parálisis del sueño, ni nada. Estaba despierta, como relajada, pero con los ojos cerrados, pero consciente de mi entorno y en plena vigilia. Uh-huh. Y de repente siento que se abre la puerta y que viene mi novio y se tumba conmigo a mi lado y me quedo abrazada a él tranquilamente. Y me acuerdo que pensé, qué agustico, ¿no? Que estoy aquí, ¿no? Con así abrazadita, qué amor, ¿no? No sé cómo decirte. Uh-huh. Vale, cuando se tumba detrás tuya. No, delante. O sea, como estábamos como de cara. Y mientras estaba yo así, relajada, abrazada a mi pareja, oí que la puerta se volvía a abrir, oía unos pasos que pasaban por detrás del sofá y que abrían un bote de tabaco de liar y que cogían un papel de liar y de cuando uno encendía un cigarrillo. Y en ese momento yo pensé, si mi novio está detrás liándose un cigarro, ¿yo a quién estoy abrazando? Y en ese momento, al plantearme esto, oigo una voz como un murmullo, un murmullo, no te sabría decir si era una voz de hombre o de mujer. Y yo, telepáticamente, digo, ¿qué? Y oigo una voz que me dice, mi niña. Y le pregunto, ¿quién eres? Y cuando dije, ¿quién eres?, esa sensación se esfumó por completo. El abrazo físico, todo se esfumó. Otra increíble historia. Tela, ¿eh? Esta tiene tela, ¿eh? Sí. Pero bueno, a veces pasa. Nos preguntaban algunos oyentes si esto no tendría que ver con la parálisis de sueño. A ver, hay que decir que algunas experiencias sí tienen relación con la parálisis de sueño. Esa sensación en la que te despiertas y estás absolutamente paralizado y entonces hay quien dice ver esas sombras en ocasiones que rodean la cama, en ocasiones, claro, y aquí es donde yo empiezo a separar lo que sería un estado de parálisis del sueño, que es algo que psicológicamente está muy explicado, con otra cosa. Cuando las entidades empiezan a interactuar entre ellas, y yo he recopilado varias historias, Miguel, que coinciden en detalles como, por ejemplo, que suceden siempre sobre las 3 de la madrugada, que escuchan un ruido como de turbina. Rosa nos preguntaba precisamente, por boca de Robert, sobre este tema de los sonidos, ¿no? Y incluso cuando esa cama estaba rodeada no por una ni por dos, sino por varias entidades, la persona que es consciente de que está rodeada por las mismas escuchaba como una le decía a otra, cuidado porque creo que nos ha visto. Uf. Es decir, claro, aquí
parálisis de sueño, alucinación, ostras, no se puede descartar, pero a mí me parece que esa interacción es bastante curiosa. Y bueno, para interacciones, lo que vamos a escuchar ahora, porque es que la mayoría de los casos que yo he recopilado para este libro, para Los sin rostro, es que los testigos aseguran, juran y perjuran que estaban absolutamente en vigilia, totalmente despiertos. Y para muestra, el botón que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Jaime García. Él es DJ, se dedica al mundo de la música, y yo le estaba entrevistando por otra cuestión y me dijo, oye, ¿a ti te gustan estos temas raros y tal, no? Y digo, sí, te voy a contar algo que prácticamente no le he contado a nadie, solamente a personas de un entorno muy cercano y a mi madre. Porque yo no sé lo que fue aquello, tío, aquello que fue. Vamos a escuchar, porque este es el ejemplo perfecto de una de estas experiencias absolutamente en vigilia, descartando toda posibilidad de sueño, de parálisis o similar. De hecho, muchas de las experiencias que he recopilado en la cama, las personas querían estar despiertas y en ningún momento estaban paralizadas, que es también un detalle muy interesante. Bueno, pues Jaime García nos cuenta cómo se encontraba pues tranquilamente durmiendo en un ático familiar, y bueno, pues vamos a escucharle directamente a él. Vamos con ello. Era un ático y un día de tormenta yo me quedé a dormir en el ático. Estaba sola la casa, era un ático grande, tenía 5 habitaciones, un comedor muy grande y una terraza sobre todo muy muy grande. De hecho, en la terraza yo podía ir en bicicleta y pasearme por el comedor con la bicicleta, con eso te lo digo todo, ¿no? Total, que en la noche había una tormenta muy bestia, me eché a dormir en la cama de matrimonio de mis padres, con una cortina echada en la ventana. Simplemente lo único que yo escuchaba eran cómo caían las gotas y si había tormenta, pues los reflejos de la luz, ya está. Pero me echo a dormir, normal, esto eran las 12, me levanto sobre las 4 a hacer pis, normal, no encendí la luz ni nada. Voy al cuarto de baño, mi hijito, vuelvo a la habitación y me siento como un poco así, como, ¿sabes? Esto que te sientas como para descansar un momento y volverte a acostar. Y me quedo mirando a la ventana. Y de golpe, tío, en la ventana veo una sombra de una persona, era una persona. Y tío, pues es que se me pone, cada vez que me acuerdo, se me pone el vello de punta. Doy fe. Tío, me quedo flipando porque decía, esto es un ático, ¿cómo coño hay una persona ahí fuera? Eso es lo primero que piensas. Están escuchando en Argentina, Karina, desde Firmat, y muchos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, concretamente la Guardia Civil de Boiro, en La Coruña, están en la escucha. Sí, bueno, de hecho, mando un fuerte saludo a todos ellos. Hay casos poltergeist, más allá del famoso caso Vallecas, que tienen informe policial súper interesante, que también incluyo en el libro. Hay que hablar un día de esto, Miguel. Es que hay tantas historias, nos desbordan, Miguel, nos desbordan. Qué bien que sea así. Seguimos con el caso de Jaime, creo, ¿verdad? Sí, porque veo una primera sombra, pero la cosa va a más. Y pum, relámpago, y veo todavía la persona más definida. Era una persona alta, corpulenta, pelo corto. Y en esto, que esa sombra levanta la mano y se espera como unos segundos con la mano levantada, fue la mano izquierda. Levanta la mano izquierda y justo 3 o 4 segundos después de levantar la mano pega un porrazo en la ventana, tío, en el cristal de la ventana, que yo no sé ni cómo no se rompió, tío. Hizo ¡bam! Y yo, colega, yo pensé, esto es alguien que está ahí fuera, que intenta entrar. Y me fui corriendo, cagando leches a la cocina, cogí un cuchillo, digo, porque sí, me tengo que defender de alguna manera. Y pues intentando a ver si podía ver si había alguien fuera en un ático, una terraza de un ático, no sé cómo cojones podría haber alguien, pero no había nadie en realidad. Muy expresivo. ¿Cómo disfrutas tú con estos casos, Es que, imagínate. Claro, pero es que este caso es muy interesante, Miguel, porque hay bastantes personas de ideología muy escéptica. Está bien, ¿no?, que las hay, obviamente, y que creen que todos estos casos están explicados por la parálisis del sueño, por algún tipo de alucinación. Ostras, alucinación cuando estás convencido de que hay algo ahí, que incluso golpea. Es que golpea la ventana. Es que tú imagínate la situación. Y lo más sorprendente es cómo reacciona Jaime cuando sucede esto, y lo que sucede a continuación no tiene desperdicio. Me asomo por las cortinas del comedor, incluso miré por la cortina de la habitación, no había nadie, miré por las cortinas del comedor, no había nadie, y sí que es verdad que hubo un momento que abrí la puerta de la terraza para ver si había algún tipo de huella o algo, por si había saltado de alguna de las casas colindantes, y no era así. No había nada, tío, ni huellas, ni nada de nada, ni siquiera una marca en el cristal, porque una mano mojada, en un día de lluvia, en un cristal mojado, tú pegas un porrazo y eso se queda marcado. Si
Tío, sí, no había marca ni nada de nada. Cero, nada. Tú estabas totalmente despierto, entiendo. No, estaba súper despierto. O sea, para un tío que va a una cocina a coger un cuchillo es porque está despierto. Fíjate si me cagué de miedo, tío, que solamente ver eso, cerré todas las puertas, cagando leches, dejé el cuchillo en la... ¿cómo se llama? La mesita esa de noche. Sí. Dejé el cuchillo ahí, tío, y ni siquiera me dio tiempo a ponerme los pantalones. Salí de la casa cagando leches, tío. Tío, ahí no me quedo dormido ni loco. Ya me cagué de miedo, tío. Me fui a casa de mis padres y ya al día siguiente se lo expliqué a mi madre. Y lo curioso es que cuando se lo expliqué a mi madre no se sorprendió, tío. Extraño, terrible caso, ¿verdad, David? Sí, es bastante inquietante. Déjame que hagamos casi un paréntesis. Vuelvo a la pregunta que hacía antes. Esa persona que le ha parecido ver a su papá por la calle que falleció hace 13 años. ¿Te han contado algún caso de haber visto a gente fallecida? Y nos vamos con otro de los capítulos que tienes en tu libro. ¿Cuántas horas dices que tenemos? Voy a resumir mucho. Sí, hay un capítulo que yo llamo Cuando ellos se despiden, que normalmente las aparentes entidades parecen ser de un mundo espiritual, o así es como se manifiestan, ¿no? Personas fallecidas. Hay casos de llamadas telefónicas incluso. Es que es espectacular. Incluso, esto lo tenemos que contar un día, si me das 10 segundos. Mando un fuerte saludo desde aquí a un buen oyente de Espacio en Blanco que se puso en contacto conmigo y que era uno de los familiares de Marta del Castillo. Fíjate, él me llegó a contar como a un familiar muy cercano de la propia Marta, una vez fallecida, se le aparece el fantasma de Marta y le da detalles del homicidio e incluso del lugar donde está enterrada. Está en el libro. Y para que veas que para muestra, fíjate hasta qué punto llegan este tipo de aparecidos, aparentemente fallecidos, dando detalles y mensajes concretos. Tendremos que volver al tema y hablar de ello, ¿vale? Cuando quieras. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Cambiamos un poco el escenario y nos vamos con otro tema absolutamente inquietante. El teléfono, por si queréis, 900-137-137. Seguimos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Entramos ahora en el mundo de las sectas, concretamente en el de las sectas satánicas. La Guardia Civil nos informaba de la desarticulación de una secta satánica que tenía como sede un chalet de la urbanización Las Rapaces de Chiclana de la Frontera. La operación denominada Creador se inició a principios del pasado mes de septiembre y ha concluido por ahora con la detención de 6 personas, 5 españolas y 1 alemana. Según la Benemérita, los detenidos se anunciaban en la sección de asuntos varios de diversos medios de comunicación, con el siguiente texto: profesor, vidente, brujo, satán espiritual, experiencia y seriedad, poder en todos los ámbitos para solucionar problemas, especialmente de amor, recuperar pareja, quitar mal de ojo, impotencia sexual, etc. Garantizado 100%, resultados 3 días. Una vez que los potenciales clientes contactaban con la pareja que dirigía las ceremonias, perdían totalmente la voluntad, cayendo en un estado de esclavitud. En estos ritos, las víctimas, además de sufrir todo tipo de vejaciones, insultos y privación de libertad, eran obligados a entregar elevadas cantidades de dinero. En los registros practicados por la Guardia Civil se encontraron dagas, objetos satánicos, pócimas y animales muertos enterrados en el jardín, entre ellos una cabra y pollos, seguramente utilizados en sacrificios rituales. El extraño mundo de las sectas satánicas en España. Nuestro invitado ha investigado sobre ellas y viene para darnos más información. Quizá no tanto de las sectas satánicas, sí de los satanistas. Hemos aprovechado un poco esa información para hablar del satanismo, que es uno de los capítulos de tu libro. Siguen llegando multitud de mensajes de personas que han vivido este tipo de historias. Las vamos a ir recopilando, como vamos a volver sobre el asunto. ¿Te parece? Sí, bueno, a mí yo encantado, ¿no? A ver, satanismo. Habrá quien pregunte, tú lo hacías antes del programa.
Bueno, ¿y por qué metes aquí esto? Una cosa de satanismo, ¿no? En un libro de los 100 rostros, sí. Bueno, Miguel, ¿cuál dirías que es el sin rostro por antonomasia, ¿vale?, en personas con ciertas creencias religiosas? El que yo vi tenía cara, pero sería el diablo. Claro. Entonces, cuenta con un caso de estas características, de aparentes encuentros con el diablo. Aunque, bueno, la patente del encuentro con el diablo por excelencia la tenéis Manuel Carballal y tú, aunque con diferentes perspectivas. Pero, claro, consideraba que era muy interesante el hecho de que había personas en España, porque, bueno, se habla mucho de satanic panic, de satanismo en Estados Unidos, en otros lugares. En España, personas que se consideran satanistas e incluso algunas que decían o que dicen hablar con los diablos. Entonces, a mí esto me parecía muy interesante, ¿no? Y bueno, podríamos hablar largo y tendido. Yo no tengo constancia de sectas satánicas y la mayoría de las personas que se denominan como satanistas son personas que tienen un índice importante a nivel intelectual, personas que se consideran pacifistas, animalistas, que no sacrifican a nadie, ni animales de ningún tipo, y que se alejan mucho de lo que popularmente se les atribuye a ellos como satanistas, ¿no? Y vamos a ver un buen ejemplo a continuación. Si te parece, vamos directamente con el de Miguel Pastor. Vale, sí, bueno, pues Miguel Pastor es el presidente de una asociación llamada Satanistas de España, que está legalizada, ¿vale?, por el Ministerio del Interior, y que ellos buscan ser reconocidos como entidad religiosa. Y él, bueno, explica muy bien en qué consiste Satanistas de España, y se aleja mucho de lo que seguramente algunos oyentes se les viene a la mente cuando se habla precisamente del satanismo y de estas personas que rinden culto al diablo y cosas similares. Escuchamos lo que dice. Satanistas de España es una organización sin ánimo de lucro, ya está registrada incluso en el Ministerio del Interior, desde hace unos meses. Además, otra cosa es que nosotros tuviésemos el resto de cosas ya en orden para salir a la luz. Imagino que cuando salga esta entrevista ya habremos empezado como tal, y lo que persigue principalmente es limar todos los estereotipos que envuelven al satanismo, todo esto de los sacrificios de animales o los sacrificios humanos, que si comemos bebés, que si adoramos al mal o si adoramos a Satán, queremos también perseguir la igualdad de derechos a nivel religioso, entrando en el registro de entidades religiosas, es decir, que se reconozca el satanismo como una religión oficialmente en este país. Y me parece también muy interesante que dentro de lo que es el estudio de las religiones, que tampoco tienen a día de hoy demasiado peso en España, está creciendo, pues también, igual que se estudia la religión griega o el budismo o los orígenes del cristianismo, por ejemplo, o el arte islámico, pues se pueda estudiar el satanismo. Estas son las declaraciones de Miguel Pastor, así muy limpito, muy claro, pero hay otros testimonios que has recogido y que hoy nos traes, increíbles, de gente que parece ser que está vinculada con extrañas prácticas. Sí, bueno, yo me entrevisté con una decena de satanistas. Esto es un trabajo que hice para Crónica del Mundo, pero hubo mucho material que se quedó fuera y también hubo historias que llegaron a posteriori. Una de ellas, la que vamos a escuchar a continuación, llegó justo después de hablar aquí de satanismo en España, en Espacio en Blanco. Tengo que decir que la mayoría de los satanistas con los que yo me he entrevistado son de un corte muy similar a Miguel Pastor. Son personas absolutamente pacíficas, son personas que se alejan mucho de esa suerte, ¿no?, de arquetipo de satanista, ¿no?, que va haciendo salvajadas. Pero claro, cuando indagas en este tema, cuando investigas un poquito, te encuentras que hay un poquito de todo, ¿no? Anton LaVey decía que en el satanismo había una suerte, en su Biblia satánica, una suerte de egoísmo controlado. El individualismo es muy importante, con lo cual, lo que quiero decir con esto es que al final, cuando hablas con ellos, te das cuenta de que, aunque haya una serie de paralelismos más o menos comunes entre unos y otros, cada uno va a la suya. Y para muestra un botón, vamos a ver una antítesis bastante importante entre lo que decía Miguel Pastor y lo que dice alguien a quien llamaremos Juan Miguel KS, que al respecto de los presuntos sacrificios animales e incluso algo más, pues yo le preguntaba, porque alguna pista me dio, y él nos contaba lo siguiente. No sé si esto puede herir alguna sensibilidad, no sé si avisarlo, porque lo que dice es un poquito, en fin. Pero él se considera satanista, y si él se considera satanista y, bueno, obra como tal,
bueno, pues hay que dar también voz a este tipo de experiencias. Vamos a escucharlo. A ver, no me gusta tener que matar animales, me desagrada muchísimo, pero cuando quieres aprender algo, cuando estás necesitado de entender, no puedes ir con el escudo delante, tienes que exponerte, porque si tienes el escudo delante no ves lo que hay detrás. Entonces cuando curiosé en Palomayombe y me rayé y demás, pues obviamente tocaba matar animales. ¿De qué animales hablamos? De gallos, gallinas, chivos. Sé que hay gente que sacrifica perros. Hay más que rumores de gente que sacrifica personas. Como la línea de Lucancase, la línea Endoque. A fecha de hoy, alguien seguro que lo hace. Es el testimonio de Juan Manuel. Tenemos todavía otro más, Esteban, no sé cómo... Esteban Bravo es otro personaje también muy curioso, ¿no? Ahí visitamos el compañero Juanjo Sánchez Oro y yo en Talavera de la Reina, en Toledo, bueno, pues con una performance bastante curiosa y bastante cuidada, y él nos contaba cosas también bastante tremendas. Lo que respecta, cambiamos un poquito el tercio, pero no salimos un tanto del escándalo de algunas de las afirmaciones que hace. Yo casi que, Miguel, prefiero darle paso a él y que las diga. Lo escuchamos. Yo he estado en la Flor de la Guajira, en la frontera de Colombia y Venezuela, y allí he sido donde yo más me he instruido, en el Amazonas, donde he hecho canibalismo, donde mataron a un general y me comí un trozo de una persona. ¿Y por qué hiciste eso? ¿O con qué motivo? Nos tocó, ¿no? Ahí hay una zona que es de chamanes, donde yo allí tengo familia, ¿de acuerdo? Y al estar allí pues mataron a un general, la guerrilla, porque eso es un campo de guerra, ¿de acuerdo? Y nos tocó comérnoslo, pues por un ritual. ¿Y qué edad tenías cuando pasó eso? Porque tenía pues 18, más o menos, el año 2001. Pero sí he presenciado, ese día lo presencié, mataron a una persona y nos la comimos, en un ritual. ¿Lo volverías a hacer? Pues si me toca, sí, claro. Pero sí he matado un lobo y me he puesto la piel del lobo encima. No sé si Esteban habría tomado algo y se lo está imaginando esta historia, o si realmente se hacen estas cosas. Bueno, y dice incluso que habla con diablos desde muy pequeñito, que hay una tradición familiar. Bueno, tiene una historia súper curiosa, ¿no? Pero claro, se sale absolutamente del discurso académico, limpio y muy general del satanismo de Miguel Pastor, de Satanistas de España y de, insisto, la mayoría de los satanistas con los que yo me he entrevistado. Pero de todo hay en la viña. No sé yo si en este caso del Señor. Vale. Mira, nos escuchan en Sydney, Australia. Carlos Hernán Delgado. Hay muchos españoles en Australia, ¿eh? Sí. El caso que más te haya llamado la atención del libro, porque vamos a volver a retomar algunos de ellos. No me hagas esto, Miguel, no me hagas esto. Sí, te lo hago. Sobre todo porque, fíjate lo que nos cuentan. Dice, el ruido que he escuchado cuando he sufrido la parálisis del sueño empieza con unos pitidos agudizando hasta igualarse a la de una turbina de un avión. Luego como un traqueteo de maderas cuando pasa el tren y no puede moverse, y la sensación de tener un peso enorme encima. Una vez solo, todo eso, y rodeado de 5 monjes con ojos rojos, 2 a cada lado y uno a los pies de frente a mí, y rezando. Lo sé porque vi el rosario en la mano. Otra persona nos cuenta que apareció enfrente de mi cama un ser con hábito como un monje, que se le veía la cara porque tenía la cabeza baja. Yo empecé a negar y que yo estaba con Jesús y se fue. Otra madrugada sentí el bloqueo del cuerpo y escuché la voz de una niña pidiéndome ayuda. Tremenda la cantidad de casos de personas que han tenido este tipo de experiencias que no se pueden explicar, porque algunos nos preguntaban, ¿es posible que estos fenómenos los causemos nosotros mismos? A ver, no se puede descartar. Mira, yo, Miguel, en las conclusiones del libro, yo recurro a varios pensadores o varios divulgadores e investigadores de diferentes ámbitos, de la psiquiatría, de la neurología, de la astrofísica, pues se me ocurre, por ejemplo, Carl Sagan, Oliver Sacks o Francisco Rubia, y yo os pongo las posibles explicaciones escépticas a alguna de estas historias. Y adelanto un poco desde ya. El problema es que a mí, ateniéndome a lo que cuentan los testigos,
no me acaban de cuadrar. Y se tiende a generalizar demasiado en ciencia o en psicología a la hora de intentar meter a todo en un mismo saco. El problema es que cuando indagas y recopilas, como en mi caso, para este libro, más de 100 historias, directamente, nada de fuentes abiertas, hablando directamente con las personas que dicen haberlos vivido, con nombre y apellidos, y te das cuenta de la riqueza y de matices que hay, y de incluso la interacción con el lugar y con la propia persona, hay algo que no acaba de cuadrar ahí. Entonces, no sé, son explicaciones que son interesantes, que hay que tenerlas en cuenta, que quién sabe si más adelante se podrían explicar estas experiencias. Por eso yo siempre hablo de fenómenos inexplicados y no inexplicables, pero vaya usted a saber qué hay detrás y si realmente va a tener o no una explicación. Me preguntabas por mi caso. Sí. Un minuto y medio tenemos antes de las noticias, y luego no te voy a dejar, tenemos un montón más de temas. Como vas a venir más veces al programa, seguiremos dando, pero sí quiero que nos digas algunos datos del libro. Pero ¿qué casos te llamaría la atención? Pues hay muchísimos. Mira, yo que sé, he recopilado casos de humanoides también, ¿no? De temas relacionados con el fenómeno OVNI, donde hay una entidad súper interesantes, casos de famosos y fenómenos extraños, casos relacionados con la Ouija, que son también increíbles, pero no sé, por poner una nota de buen rollo, porque el programa de hoy la verdad es que va en una línea un poco mal rollista, ¿no? Hay un capítulo, que es el capítulo 14, que yo dedico a las entidades aparentemente angélicas, porque claro, esos sin rostro no siempre tienen que dar mal rollo, ¿no? Y bueno, hay casos absolutamente apasionantes. Hemos contado algunos en Espacio en Blanco, otros, y os contaremos más adelante, en los que las personas que se encuentran con esas entidades no solamente tienen un halo de positividad bastante importante, sino que incluso han sufrido, bueno, o más bien todo lo contrario, curaciones espontáneas de enfermedades terribles, algunas que les llevaban inequívocamente a la muerte, ¿no? Y que se han curado espontáneamente gracias a encontrarse con una entidad que se manifestaba de una manera, y que cuando volvían a darle las gracias a esa entidad, resulta que a esa persona, una persona aparentemente normal, como tú o como yo, pues la persona no existía, nunca había estado ahí. Eso y multitud de apariciones en hospitales de enfermeras que ayudan a la gente y de repente desaparecen, ¿verdad? Sí, varias de ellas, e incluso de personas que están siendo operadas y que estando absolutamente, bueno, pues en muerte clínica, cuando se despiertan y consiguen salir adelante, dar las gracias a las enfermeras concretas que habían estado con ellas, describiendo de forma pormenorizada lo que estaban haciendo en la habitación cuando esa persona estaba clínicamente muerta. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué sé yo? Un misterio. Vamos a hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los informativos, José Luis Aragón y María Lladró, para dar la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos, 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos todavía mucho que contaros en este Espacio en Blanco de hoy. No os vayáis. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.